Hola chicos, en esta ocasión vamos a ver las definiciones de las relaciones trigonométricas, las cuales también nos van a ayudar para resolver un triángulo rectángulo. Recuerden que nuestro objetivo es ese, resolver triángulos rectángulos, y que el triángulo queda resuelto cuando conocemos todos sus lados y todos sus ángulos. Y para eso pues vamos a usar el teorema de Pitágoras que ya vimos en el vídeo anterior. Pero necesitamos aparte también la segunda herramienta que sería pues las definiciones de las relaciones trigonométricas dentro de ese triángulo para un ángulo específico. Las razones de los lados de un triángulo rectángulo se llaman razones trigonométricas. Las razones trigonométricas comunes son seno, coseno y tangente. Y sus recíprocas cosecante, secante y cotangente respectivamente. Una razón es una relación entre dos magnitudes que son comparables entre sí. Y una magnitud es una medida de algo. Las relaciones trigonométricas que nosotros vamos a estar trabajando pues están definidas para los ángulos agudos del triángulo rectángulo. Así, por ejemplo, en la figura tenemos el ángulo D y el ángulo F, serían mis dos ángulos agudos, o sea, los ángulos que son diferentes al de 90. Y puedo definir las relaciones ya sea para el ángulo D o para el ángulo F. En este caso vamos a trabajar las relaciones y las vamos a definir para el ángulo D primero. En este caso, pues lo que tenemos que identificar es lo que identificábamos ya con el teorema de Pitágoras, dónde está la hipotenusa, cuáles son nuestros catetos y para evitar confusiones en qué cateto, pues cuando digo la palabra cateto para no confundir a cuál de los dos me refiero, entonces a cada cateto le vamos a dar un nombre específico. A este cateto le vamos a llamar lado adyacente y a este le vamos a llamar lado opuesto. Pero eso de opuesto y adyacente depende del ángulo. En este caso, este cateto de D a E es un lado adyacente al ángulo D. Si yo cambio el ángulo, pues ya no sería un lado adyacente, sería el lado opuesto. Entonces, que quede muy clarito, pues que lo del lado adyacente y lado opuesto, pues depende del ángulo. En este caso, como estoy tomando D, este va a ser el de F a E, el lado opuesto, y el de D a E, el lado adyacente. Pues con la hipotenusa sí no tengo ninguna confusión porque yo sé que es el que queda frente al ángulo de 90 grados. Aquí como lo estoy recalcando y como ya lo mencioné, pues los lados opuestos y adyacentes se ubican considerando el ángulo al que me estoy refiriendo. Ellos son relativos al ángulo. De esta manera, en esta figura quedarían las relaciones definidas de esta manera. El seno del ángulo D es el lado opuesto entre la hipotenusa. El coseno sería el lado adyacente entre la hipotenusa y la tangente sería el lado opuesto entre el lado adyacente. Y pues las recíprocas de cada uno pues sería invirtiendo pues la razón. Ahora vamos a ver las definiciones, pero para el otro ángulo agudo dentro del triángulo rectángulo. En el ejemplo anterior lo vimos para el ángulo D, ahora vamos con el ángulo F. Ven que ahora con respecto al ángulo F, pues este lado ya no se va a llamar lado opuesto, sino que es un lado adyacente al ángulo F. Y este de acá, que en el ejemplo anterior y para el ángulo D era el lado adyacente, ahora será el lado opuesto al ángulo F. Y de esta manera, pues el seno de F será al lado opuesto entre hipotenusa, coseno lado adyacente entre hipotenusa, tangente opuesto entre adyacente. Ven que la definición no cambia. ¿Qué es lo que va a cambiar? Pues porque cuando nosotros tenemos el triángulo, los valores van a cambiar y dependiendo del ángulo para el cual yo defina la relación, pues asimismo va a cambiar mi resultado. Esto es una estrategia pues para recordar las definiciones SOHCAHTOA y pues me indica que seno es
el lado opuesto sobre la hipotenusa, coseno es el lado adyacente sobre la hipotenusa, tangente es el lado opuesto sobre el lado adyacente. Y aquí están pues en palabras lo que significa cada una. Vamos a ver el primer ejemplo donde vamos a utilizar las relaciones trigonométricas pues para encontrar, en este caso, un lado, pero no siempre se usan nada más para encontrar lados, también podríamos encontrar ángulos. En este caso tengo el triángulo rectángulo de cateto 3 e hipotenusa 5. Y pues me piden encontrar el ángulo C, el ángulo que está aquí. Y para eso yo debo buscar una relación que tenga el ángulo, el lado opuesto a este ángulo, que sería el ángulo C, y la hipotenusa. Y esa relación que tiene opuesto e hipotenusa sería el seno. Entonces, voy a tener seno de C, lado opuesto entre hipotenusa, sustituyo cuánto es el lado opuesto, es 3. ¿Y cuánto es la hipotenusa? 5. Luego despejo C, que sería seno a la menos 1 de 3/5. Y pues en la calculadora eso nos va a dar 36 grados 52 minutos con 12 segundos. Recuerden que lo podemos dejar solamente en grados y minutos. Vamos a ver el ejemplo número 2. En este ejemplo 2 vamos a determinar el ángulo H, este ángulo que está aquí. Y para eso pues yo tengo, con respecto a H, tengo un lado opuesto y un lado adyacente. La hipotenusa, como ven, no la conozco. Si no conozco la hipotenusa, pues no puedo usar ni seno ni coseno, porque fíjense que estos tienen hipotenusa. Y eso yo no lo tengo. Así que la única opción que me queda es tangente, que tiene opuesto y adyacente. Así que de esa manera, la tangente de H va a ser lado opuesto entre el lado adyacente. El lado opuesto a H es 12 y el adyacente a H es 5. Y me va a quedar que la H es 67 grados 22 minutos 49 segundos. Esto es lo que les estaba mencionando, pues que lo puedo dejar en grados y minutos. Aquí una aclaración, si los segundos pasan de 30, pues redondaría al minuto próximo. Y si los minutos pasan de 30 y solamente le pido los grados, pues también redondearían al grado próximo. Bien, entonces hasta aquí nuestra clase. Espero que les haya gustado y pues nos vemos en clase.